Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que aparece en pantalla. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de el voto. El voto, ok. Bueno, el voto es el instrumento por el cual una persona con derecho a sufragio, un ciudadano puede ser, toma una decisión o elige a un determinado candidato, o toma una decisión en un plebiscito o consulta vía electoral, dependiendo para qué se le pide el voto. A eso voy. Bien. El voto, según las opciones electorales que hay, puede ser votar a un candidato o a una decisión. Por ejemplo, cuando hay elecciones para presidente, sería votar a fulano, votar a mengano, votar a sultano. Plebiscito, votar que sí, votar que no, o dependiendo de lo que te pregunten, lo mismo si una consulta, en fin. Después está el voto nulo. El voto nulo es cuando, esto lo explican cuando siempre hay elecciones. El voto nulo es cuando, por ejemplo, uno raya el voto más allá de lo que te piden. Por ejemplo, si te piden marcar uno de los candidatos, tú rayas dos. Eso ya es un voto nulo. Y a esos dos le agregas una consigna, unas palabras, garabatos, dibujos, de todo tipo que han habido siempre. El voto, en realidad el voto nulo tiene un significado, no es una cosa que debería tomarse tan a la ligera. El voto nulo es una forma de decir que no estoy de acuerdo, no me representa ninguna de las opciones que están en juego. ¿Me entiendes? Ninguno de los candidatos estoy conforme con ella, así que yo, por ejemplo, rayo el voto para escribir mi propia opción, la que me gustaría que saliera. Esa es una opción de voto nulo. Eso debería ser políticamente hablando, ya. Después el voto blanco. El voto blanco es cuando tú entregas la papeleta sin raya y la depositas en la urna. Y el voto blanco tiene el significado de decir, mira, yo participo en el sistema, pero no marco nada porque ninguna opción... yo solo participo, cumplo, eso es básicamente. Cumplo y nada más. Nada más, es como eso. Y la abstención. Bueno, nosotros ya le dedicamos un video completo a la abstención, no me voy a extender mucho sobre el tema, pero la abstención es simplemente no votar, que también es una de las opciones que tiene una persona a la hora de ejercer el derecho político de votar. Recuérdense, votar es un derecho político, que viene del derecho al sufragio, por si acaso. Después tenemos modos de votar. El modo más típico es el presencial, el que uno va, por ejemplo, frente a la mesa, con su carnet, su cédula de identidad, después va a la urna o al lugar donde se tiene que sentar, raya la papeleta, la dobla, la mete en la urna y se va, ¿cierto? Ese es como eso es presencial. Después está el voto electrónico, todo esto que se puede votar por internet, que se puede votar desde la casa, que se tienen que votar en unas maquinitas que uno presiona un botón y que es más rápido, que se manda el tiro al servicio electoral, en fin. Y lo otro sería el por correo por carta, que es como por ejemplo lo que pasa en España. En España uno puede ir a la oficina de correos, pedir un voto, uno la rellena con lo que quiere, o sea, de la forma que corresponde obviamente. Después, el día de la votación, uno va al lugar con el voto hecho y lo deposita. Y supuestamente es más rápido porque, por ejemplo, ya tú llegas, depositas el voto. Si no lo llenaras, tendrías que llenarlo, pasar tu carnet, ir al lugar a votar y todo eso te puede tomar 1 o 2 minutos más. Supuestamente es más rápido. Y creo que, no me acuerdo bien, pero si en Estados Unidos existe la opción de que, por ejemplo, el voto por correo, tú lo votas antes, lo votas, lo doblas y todo, y después lo vas y lo entregas antes incluso. Entonces después cuando se cuentan los votos, esos votos primero y todo el cuento. Creo que es una cosa así. Esas son formas de votar, por decirlo así. Bueno, y dentro del presencial, esto de que esté la persona físicamente hablando, un momento, por favor. Y dentro del voto presencial, bueno, no solamente puede ser a través de una papeleta. Oh, no. Puede ser voto a grito pelado. Yo, sí, fulano, no sé, cualquier cosa. Solamente con levantamiento de mano, que esto es lo que uno ve en las películas gringas. Dicen, todos los que están a favor de que vayamos a cruzar la pared, digan, levanten la mano. Los que están en contra,
como eso también algunos lo ven en algunos cursos universitarios de colegios, de cosas así. Eso también es levantamiento de mano, qué sé yo. El otro es el que conocemos, el papeleta, urna, en fin. ¿Ya? Después tenemos la estructura del voto. O sea, la forma, o sea, como de qué forma está constituido el voto. Hay muchas variaciones, pero hay dos principales tipos, el voto único y el voto múltiple. El voto único es cuando, por ejemplo, tú en la papeleta, de todas las opciones que hay, supongamos que son 10, de esas 10 tienes que elegir una, y solo puedes marcar una, y una sola vez. Ya, eso es voto único. Mientras que el voto múltiple es que tú puedes marcar varias opciones, varias. 3, 4, de 10 candidatos puedes marcar 3, pongamos. Y tiene que ser un voto para cada uno, no puede hacer, por ejemplo, los 3 para uno solo, ¿ya? Eso es el voto múltiple. Y bueno, de ahí empiezan a delinearse esas variaciones y que van saliendo de estas dos principales. Yo destaco, por ejemplo, el voto preferencial o de ranking, que es, por ejemplo, si te dan una papeleta con 10 votos, o sea, con 10 candidatos, tú tienes que ir poniendo números del 1 al 10, tus preferencias, siendo el 1 la que más prefieres, siendo el 10 la que menos prefieres. Por ejemplo, sería 10, 4, 3, 5, 2, 9. Pero para que eso se aplique, los votantes tienen que tener un acabado conocimiento de cada uno de los candidatos, tiene que haber una fuerte formación política, cívica a la hora de votar, porque la gente tiene que saber cómo votar, tiene que saber más o menos cómo funciona esto, y tiene que tener como un seguimiento de los candidatos, todo esto de que, por ejemplo, leer las noticias, estar pendiente de lo que se propone cada uno. Y un país como este no funcionaría porque uno se queda con lo poco y nada que ve en la tele y de repente, ¿y quién es fulano de tal? Pero ni siquiera se preocupan de saber nada más de fulano de tal. Pues entonces, Juanito Pérez. Y después se quejan de que siempre están los mismos. No sé, son cosas que pasan. Bueno, también está el voto acumulativo, que es el que, por ejemplo, es lo mismo que el múltiple, solamente que en vez de darle un voto a 3 opciones distintas, puedo darle 3 al mismo candidato 3 veces, puedo marcarlo, ¿ya? Esas son como variaciones del voto múltiple, para que vayan cachando, ¿ya? Para que sea efectivo, puede ser considerado de dos maneras. O sea, el voto puede ser directo o indirecto. El voto directo, señoras y señores, es cuando, por ejemplo, con mi voto yo elijo directamente a que un candidato salga electo. Y ese candidato electo es el que se queda con el escaño, con la presidencia, dependiendo de la votación, ¿ya? Mientras que el voto indirecto es en el cual yo voto para que un grupo de electores sean los que elijan al candidato. Es decir, yo estoy eligiendo a las personas que van a elegir al candidato. Hay un intermediario, por decirlo así. Eso se ocupaba, por ejemplo, en Chile, después de la reforma electoral de 1890, que rigió hasta el cambio de la Constitución en 1925. Por ejemplo, por cada diputado había el triple cantidad de electores, ¿ya? Y esos electores eran los que terminaban eligiendo al presidente de la República desde 1891 hasta 1920, ¿ya? En Estados Unidos pasa eso, el voto es indirecto. Ahora que tuvimos hace poco elecciones, pasa eso. El voto indirecto, la gente en un estado vota, ¿cachai? Vota ya. La diferencia es que ahí, por ejemplo, si hay dos candidatos, por ejemplo ahora, dos candidatos, el que saca más votos es el que se lleva todos los representantes de ese estado. Y esos representantes son los que después van a elegir al presidente. Y si se suman los de todos los estados, de los 50 estados, el que suma más de todos los 50 estados es el que gana. Bueno, y ahí hay polémicas porque no es esto otro, pero el voto indirecto es más antiguo que el voto directo. O sea, aplicado desde tiempos anteriores que el voto directo, eso es verdad. El voto directo es como un progreso del sistema, de la forma de votar, ¿entienden? Tienen que pensar que la democracia estadounidense es la más antigua que existe en el mundo y que ese es uno de los pilares que existe desde que se inventó. O sea, el sistema estadounidense es arcaico al punto de que puede llegar a ser anacrónico para el día de hoy.
con respecto al universo de votantes que pueden existir, aquí encontramos que el voto puede ser o censitario o universal. El voto censitario es cuando existen restricciones que no son más que nada meras discriminaciones para recortar la cantidad de potenciales votantes que hay. Por ejemplo, en Chile, cuando se instaura la Constitución de Portales, la de 1833, se dice que solamente tienen derecho a voto los hombres que están solteros, mayores de 25 años, y casados mayores de 21 años, los cuales tienen que tener ciertos terrenos, ciertas rentas, ciertas profesiones para poder ejercer el voto. Eso dura hasta la reforma de 1874, en la cual se borran todos esos requisitos y el único que queda, que se impone, es el de saber leer y escribir. Que en algún momento, hasta 1842, se borró ese derecho, pero en el año 74 se vuelve a implementar eso de saber leer y escribir. O sea, tienes que ser alfabeto. Puedes ser un alfabeto, ¿ya? Aunque siempre hubo gente que hizo trampa con eso. Que sabía firmar, pero no sabía leer ni escribir. A eso me refiero, ¿ya? Mientras que el voto universal es el voto entregado a todos los que pueden caer en la categoría de ciudadanos. A todos los pues son potenciales votantes. Y la categoría de ciudadano, o sea, de ciudadano, de universal, se ha ido ampliando con el paso del tiempo. Porque es algo que se ha ido dando entre parte del siglo XIX y parte del siglo XX. Primero se incluyeron a grupos obreros, trabajadores. Después se incluyeron a las mujeres, se empezó a rebajar la edad de votación, al principio era como de 21 años, después se rebajó a los 18, en algunas partes se ha rebajado hasta los 16, se ha incluido analfabetos, se ha incluido gente con discapacidades físicas, mentales, médicas, y eso. O sea, la universidad es que ha tratado de abarcar a todos, eliminando todas las barreras discriminatorias que pueden existir de todos tipos. Incluso podemos encontrar barreras raciales, barreras de discriminación, por ejemplo, negros que no podían votar, indígenas que no podían votar, qué sé yo, ¿me entienden? Esas cosas se han ido borrando con el tiempo, entonces por eso el concepto de universalidad ha ido obviamente ampliándose lo más posible con el tiempo. Yo creo que el día de hoy ya queda muy poco en que ampliar, es muy poco. Bien. Bueno, el voto, mira, les voy a decir lo siguiente. El voto no necesariamente existe en una democracia. El voto puede existir en una dictadura, puede existir en una monarquía, puede existir en una tiranía, en un fascismo, y puede existir en una democracia. O sea, el voto no es solamente la democracia. Yo lo digo para que sepan. Pero hay una diferencia. El voto en la democracia tiene que cumplir los siguientes requisitos para que la democracia no sea un chiste. ¿Ya? Pongan atención. Bueno, primero que el voto es universal y ya explicamos lo que significaba que el voto sea universal. ¿Ya? Primera cuestión. Segunda, que el voto debe ser libre. Libre. Y es que ¿qué implica que el voto sea libre? Mira, implica que las elecciones sean periódicas, es decir, que si cada 4 años elegimos presidente es porque son cada 4 años y no que se vaya corriendo la fecha y que eso se respete, sí o sí, que un gobierno empieza tanto y termina tanto y que para cambiar ese gobierno tiene que haber unas elecciones previas, ¿ya? Primera cuestión. Segunda, que haya alternancia en los gobiernos. ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo está un color político gobernando y en las elecciones gana un color político diferente al suyo, tiene que respetarse que ese otro poder, ese otro color político haya ganado y tienen que darle el gobierno a ese otro color. Y eso se tiene que respetar, ¿ya? Eso también es importante. Si no se respeta, no hay. Se empiezan a turbiar las elecciones. Uno dice, bueno, entonces ¿para qué voté si los que ganaron no les van a dar el gobierno? Eso sería una legítima queja. ¿Ya? Y eso es soberano, esto es para el gobierno, son para los escaños del Congreso, son para los municipios, en fin. ¿Ya? Y que se respete las decisiones del producto del conteo de votos. ¿Qué voy con esto?
que, por ejemplo, si fulano ganó las elecciones con un 60%, es que ganó con un 60%, y eso se tiene que aceptar, se tiene que reconocer, no se puede negar, no se puede obviar, no se puede decir, aunque le caiga mal el tipo, no te guste, sea un cerdo, sea un maricón, etcétera. No, es que él ganó, pero es que él ganó y él ganó. Te guste o no te guste, duele a quien le duela. Puede doler, puede no gustarme, uno puede patalear todo lo que quiera, pero va a ser y va a ser, punto. Eso, así es la democracia. Todos hablan de que es bonita la democracia. Bueno, esta será una parte no tan linda de la democracia. La democracia no es solo cuando ganan los que yo quiero que ganen y cuando ganan los que no me gustan, es que no hay democracia. No, eso es de picados, nada más. El voto dentro de una democracia debe ser igual para todos. O sea, todos los ciudadanos tenemos derecho al voto. Mi voto es igual que el de cualquier empresario, es igual que el de cualquiera de la clase política, es igual que una persona más pobre que yo, es igual que el de una, por ejemplo, el de indígenas, mujeres, de niños no, porque niños no votan, pero es igual que cualquier otra persona que tenga derecho a votar. Y vale lo mismo. Y ningún otro ciudadano, su voto va a ser más importante que el mío. Ningún ciudadano puede votar más veces que yo. Ningún ciudadano tiene derecho a pedir anular mi voto, ¿me entienden? Eso se refiere con que es igual para todos. Si eso no se respeta, bueno, en régimen autoritario pueden haber votaciones, como yo les digo, pero puede pasar esto de que el voto no se respete. Por ejemplo, votaron en esta población y el voto salió adverso. No importa, saquemos las urnas, esos votos no se cuentan, se pierden los votos, listo. Y eso ya no es democracia representativa. Me gustaría decir que es democracia representativa. El voto debe ser secreto, lo que garantiza la libre decisión de quien vota. Yo no sé, la gente más mayor se debe acordar, más mayor, qué buena frase, se debe acordar. Yo hace unos años atrás, cuando uno iba a las elecciones y uno veía a las viejitas votando, y cuando llegaban los periodistas le decían, señora, ¿usted por quién va a votar? Y decía, ay no, mijito, es que el voto es secreto. Bueno, se refiere que el voto es secreto porque uno no tiene que andar publicando en ninguna parte por quién va a votar. O sea, tú vas, por ejemplo, a votar, nadie te tiene que preguntar por quién vas a votar, tú no tienes que andar diciendo a nadie por quién vas a votar. Es porque eso garantiza tu libertad de elección. Porque si la gente, si por ejemplo hay candidatos, hay clases políticas que incluso pueden tener matones, ¿saben por quién vayas a votar? Te pueden castigar, te pueden torturar, te pueden pegar, te pueden golpear, te pueden coimear, o lo que mejor sería, te pueden hacer cohecho, pueden hacer cohecho contigo y inducirte para que votes por tal persona. Eso no es, y la persona está votando libremente, está votando obligada por alguien más, por un tercero, ¿ya? O también, ahí se pierde, o sea, por eso el voto es secreto y se pierde eso, ¿entienden? Pero también es secreto porque si no pasaría que, por ejemplo, en régimen autoritario esto quizás no se respete. Que en las elecciones siempre están contados los votos. Fulano tiene, no sé si ustedes han ido a votar, los que sí hemos ido se darán cuenta que de repente dicen voto número 17551, ya, los votos tienen un número, ya. En un régimen autoritario pueden, por ejemplo, ver ya, el voto 1, ya, fulano de tal, voto con el número 17155, ya. Vamos a revisar la papeleta. ¿Qué votó? Votó adverso a nosotros, ya. Vamos a sacarle la chucha. Listo. Y lo van a matar, lo van a golpear, lo van a robar, cualquier cosa. De hecho, creo que, no estoy seguro, pero creo que hay gente que decían por ahí que algo así les pasó después del plebiscito del 88. No sería raro tampoco. Bueno, el voto, por último, debe ser voluntario, porque votar es un derecho, no un deber, como se nos pinta todo. Mira, la opción de votar es estar dentro del sistema político.
Si uno no vota es porque no está de acuerdo con el sistema político. Esto hablándolo así, consciente de que uno no va a votar. No hablo de no votar por razones políticas, o sea, razones de fuerza mayor, razones personales. Hablo de razones políticas. Uno si no vota es porque no está de acuerdo con el sistema y esa es una decisión política, ¿ok? Y debería ser así siempre. Ahora, ¿cuál es el problema? Que siempre los estados, los gobiernos van a generar cierta coacción sobre el voto, ¿ya? ¿Y cómo se genera? Cuando el gobierno, la clase política, la iglesia, incluso rostros de la televisión o gente que tiene su fama en la radio o en los medios, en realidad, incluso, pues, no sé si en las redes sociales no hemos llegado todavía, no sé si vamos a llegar a eso un día. Te empiezan a decir, tienes que votar es importante tu voto, te están como induciendo para que votes por inercia, ¿ya? Y lo que se decía, por ejemplo, aquí antes en Chile, todo el mundo decía, es que hay que votar porque votar es un deber cívico. Mentira, no es un deber, es un derecho. Nunca va a ser un deber, uno no vota por obligación, uno vota porque quiere. Que es lo que uno siempre se debe haber quejado mucho tiempo en este país, por ejemplo en Chile, porque el voto fue obligatorio para gente que se inscribía a votar. O sea, uno si se inscribía estaba obligado a votar siempre, cuando uno debía haber votado siempre que uno quisiera, que es como lo que pasa hoy día. Bueno, ya, para ir como resumiendo un poco esta parte. En una democracia auténtica, el voto debe ser universal, debe ser libre, debe ser igual para todos, debe ser secreto y debe ser voluntario. ¿Entendido? Ya. Ok, ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.